tranquilito. Bueno, Bueno, buenos días, Nico. Buenos días, Gilberto. ¿Cómo están? más o menos bien. Más o menos bien. Buenos días. Muy bien. Entonces, ahora Gilberto nos ha hecho favor de darnos los puntos para esta sesión y les voy a pedir a Gilberto y a Nico que cierren sus ojos y voy a contar de 10 a 1 y solamente se relajan. ¿Vale? Sale. Vale. Em, Ay, Gilberto, no te veo. ¿Puedes prender la luz, por favor? Porque no te veo. Necesito verte. Prende la luz. Ahí, ándele. Sí. Ahora sí. Sí, cierre los ojos y cuento de 10 a 1. Respira profundo y se relaja. Y mi voz será su compañía en este proceso. Respire lento y profundamente. 10, 9. Relajado y tranquilo. 8. Siente su cuerpo relajado, pesado. 8. Cada músculo de su cuerpo cae pesado. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ahora, Gilberto, cuento de 1 a 3. Y tú vas
un sueño o a un recuerdo? Uno, dos, tres. ¿Qué estás recordando? ¿Recuerdas algo, Gilberto? Sí, Dime qué recuerdas. estoy recordando donde me crié de niño, Ajá. a la Cuéntame. orilla de un río, A la orilla de un río. Ujú, muy bonito. ujú. Ahí nos criamos de niños, Ok. jugamos Ujú. y muy bonitos recuerdos. Muy bien. Avanza en el tiempo y dime algo importante que hubiese sucedido en ese lugar. No, pues algo de importancia fue una bonita niñez que Ujú, tuve ujú, con mis parientes, mis primos, ujú, cuando sembrábamos en la orilla del río. ujú. ¿Y qué sembraban? Sembraban maíz, sandías, melones, Ujú. este, ¿Y ustedes cuidaban las plantas? sí. Mm, muy bien. A ver, Nico, ¿tú qué ves? Yo la primera escena que vi de él, Ira, es como si estuviera sentado en una silla Ujú, que le evoca como centro, como si este espacio le da a él la característica de como de rey, como de líder, ¿no? Pero en esta silla él está sentado y él está desgastado un poco, él está como con una mano en la cabeza, como inclinado así con el codo en una de las partes de la silla. Y él siente como el estar sentado ahí le ha provocado este exceso como de drenación, como de cansancio, ok. como de hastío también. Ujú. ¿Y me permites hablar con Gilberto, Nico? Sí, sí, claro. Gilberto, Sí, Sí. ¿por qué estás en este lugar que parece, bueno, que estás como en tu trono, pero te veo cansado? ¿Qué pasa? aquí donde estoy sentado, pues el problema de mi enfermedad, me ha debilitado. Yo de hecho he sido muy deportista y he sido siempre muy fuerte. Ujú.
Gilberto con Nico. El ser el centro me provoca tener que entregar a todos una porción de mí. He tenido que solventar las deficiencias de mi alrededor en base al propio uso de mi energía. Por mucho tiempo he dado de más para que todos a mi alrededor disfruten, pero esta responsabilidad y esta carga es muy cansada. O sea, sientes que todo lo que has hecho en tu vida de alguna manera para que todo el mundo esté bien, ahorita en este momento te tiene cansado. Pues ahorita casi no, pero sí me preocupaba mucho la situación de que muchos se colgaron de mi, de mis ingresos para sacar provecho. Ujú. Ok. Gilberto con Nico. Es esta silla Ujú, la que no me permite levantarme. ujú, Siento que debajo de mí se va mi energía. ujú. Me siento con frío. Siento que no tengo creatividad, que perdí mi imaginación. Siento que tengo mucho que no me levanto de esta silla para moverme, andar, construir, hacer. Yo también me he dejado de mover. Ok, déjame con Nico. Nico desconecta. Mira, A ver, Nico, observa ese lugar y dime esa silla y ese lugar, eh, cómo es ese lugar, qué es lo que es la función que hace esta silla. haz de cuenta que el lugar es como si fuera la sala de un cine, pero así como en espacio abierto. Ujú, Y delante del trono, delante de esta silla, hay como un enorme reflector, una pantalla, un espejo, ujú, que le va como mostrando escenas o le va haciendo ver situaciones ujú. específicas para que a él al momento de estar sentado esté procesando información. Ok, y, Esta silla es es como un dispositivo enorme en donde él al sentarse embona una conexión energética que lo drena, como si la silla drenara. ok, ¿y de quién es esa sala de cine donde él está sentado? Observa. De Zaratro. Zaratro, ¿así se llama? Sí, haz de cuenta que es como muy parecido a lo que entendemos como un gris. Ujú, Nada más que este usa una ropa, como un revestimiento así negro en la parte de abajo y tipo como verdoso en la parte de arriba. ujú. Y él es el que mueve como los botones que hay en la parte trasera de la silla. Ok, ¿me permites hablar con Zaratro? Ujú. Ok. Zaratro, ¿Quién? hola. Hola. Cuéntame, Zaratro, ¿qué es este lugar tan interesante? Mm. En la sala, ¿La sala de qué? su sala. Mm. ¿Y por qué tienes a Gilberto ahí sentado?
¿Qué haces? Retiro de la porción de energía que él ha solicitado que no existe en él. ¿Y cómo lo solicitó? Por el deseo de contemplar su realidad de fuera. De no ser un protagonista vivo. ¿Y por qué decidió esto? Mm, Porque lo que ustedes entienden como tiempo, hay una porción que decidió no recibir o simplemente no co-creó con ese momento del mismo. Siente que tiene que regresar a un punto que no vivió. O sea, ese lugar es el lugar de las añoranzas. La silla le permite concentrarse en su experiencia transcurrida, le da el tiempo, le da el espacio para que regrese a hacer propias conjeturas, autoevaluaciones, cambios muy sutiles. ¿Y tú qué haces con toda esta energía de estas añoranzas que sacas de aquí, de este lugar, donde de alguna manera, en este estado de añoranza, él siente que han quedado cosas por hacer o han quedado cosas que le han quedado a deber a la vida, por decirlo de alguna manera? Es esta sensación que provoca el drenado de la silla que no tiene fondo, que te hace sentir que siempre tienes que seguir entregando más y más y más. De alguna forma, entregarse vuelve a una adicción al reconstruir. Cada que deja energía, pero más nace del mismo. Hay una sensación de que el proceso que está viviendo es el adecuado, en el cual no debe de dejar de alimentar este espacio. Ok, pero ¿y esta energía que se drena de esta silla, tú para qué la utilizas? ¿Qué haces con esa energía? Mm. Un porcentaje se queda en la misma constitución de la silla para seguirla haciendo compatible con su estructura de ADN. Hacemos a la silla como una parte externa del mismo. Ujú. ¿Y la otra parte? Mm. La otra parte es tomada Ujú. por mí. Ajá, ¿y para qué la utilizas? Es una energía refrescante, fresca, fuerte, firme, constante, radiante, Ujú, muy autoritaria. ujú. ¿Y para qué la Una usas? energía que me gusta Ujú, ¿para qué la usas? para organizar. Ah, ok. ¿Para organizar qué? Estos procesos que procuro realizar a la hora de encontrar a más como él. Su misma energía me da la base para la construcción de otros espacios similares como estos y crear una conexión inicial con seres compatibles a su energía. Ok, ¿cómo encontraste a Gilberto? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde estaba? Desolado, Ujú, sintiéndose un pedazo de nada, un cero a la izquierda, ujú.
entendiendo que por más que se esforzara por tener atención, nada le llevaría a la constitución de su realidad personal, más que el deseo de la añoranza de ser algo importante para alguien. Mm. Su deseo de que los demás lo vieran importante lo llevó a tomar la decisión de sentarse en esta silla. O sea, esta situación de que él pasa con estos problemas musculares es por estar tanto tiempo sentado ahí. Claro, su cuerpo físico atrofia las funciones energéticas, al igual que las funciones energéticas atrofian el cuerpo físico. De alguna forma el cansancio se empieza a minar hasta su espacio. Pero yo percibo a Gilberto un hombre determinante, o sea, un hombre con fuerza, con valía, con valentía, como echado para adelante. ¿Qué es lo que lo mantiene recordando de alguna manera esta forma de estar anclado al pasado? ¿Es también esta silla, este lugar de la melancolía, vamos a llamarlo así? La silla le permite enfocar los momentos a los que quiere recordar, Ah, entender y revisar las situaciones que decidió para analizar cuál hubiera podido ser la otra opción. Se le permite indagar un poco en proyecciones ujú. para que él pueda observar sus propios cambios, pero siempre entendiendo que ya no hay nada por hacer, Entonces por eso, que todo es estático. ok, por eso de alguna forma em, ha tenido y se ha sentido ahora con esta enfermedad que llegó a él esta debilidad. Cuando llegó el COVID a él se sentía en este estado de desolación o no. Esa enfermedad entró a través de él Ujú, por un pensamiento. ujú. ¿Cuál es el pensamiento que le permitió entrar? Porque al final de cuentas, estando en esa silla, evoca pensamientos. La idea de la terminación de su energía depredadora, por entenderlo de una manera, de la energía que le permite ser el cazador, la energía que le permite ser el cortejante, Ujú. la energía que le permite ser aquel que invita a la participación. Sintió que ahora tenía que esperar las invitaciones para formar parte de algo, pero ya no poder tener el protagonismo de la historia. Eso le ha causado un shock. O sea, esta sensación de ser esta cabeza de familia fuerte a la que todo mundo va, ya sea para pedir consejo, para pedir un apoyo, para pedir lo que sea, es como llegó a un cansancio. Es como si ya no tuviera esa presencia para su entorno Mm, y eso lo debilita, lo drena, a querer forzarlo, a querer mostrarlo, a querer seguirlo conservando. ujú. Ok. Déjame con Nicolás. Nico desconecta. Gilberto, ¿cómo se siente? Bien, Ok. Nico, ¿cómo te sientes? Bien, Ira. ¿Sí? Ok. Sí. Mira, Gilberto, aquí está muy fácil lo que pasó. ¿Sabes? Es como si tú siempre has sido un hombre fuerte, un hombre dedicado a tu casa, a tu trabajo, a tus cosas, pero llega un momento en que te sientes muy enjuiciado, muy juzgado por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y dejas de hacer. Y es como si estuvieras recordando siempre como tiempos mejores,
como queriendo acceder en memoria a tiempos mejores. Y eso, de alguna manera, te deja en un estado de desolación, donde sientes que no te dan quizá ni tu lugar, ni tu forma, ni tu sentido, ni tu lugar de cabeza ni en la familia. Entonces, ahora vamos a trabajar. ¿Está bien? Sí, Lo primero que quiero y que yo prefiero que hagas es que empieces a decirme dónde sientes esta soledad en tu cuerpo. no, pues la soledad viene siendo mis problemas musculares, Ujú. Ok, en los que músculos. no son muchos, que no son fuertes, pero Ok. ahí están. Fíjate bien los problemas musculares. Al final de cuentas, el hueso es la estructura de lo que tú estás hecho y el músculo es lo que se sostiene. Entonces tú sientes que ya no estás pudiendo sostener. Quiero que empieces a eliminar en este momento, a nivel histórico, no lo pienses conscientemente, tu alma sabe hacerlo. Quiero que a nivel histórico empieces a limpiar todas las ocasiones en la vida de esta y de otras vidas en las que de alguna manera has sentido que tu intuición ha sido borrada y tus pensamientos, tus ideas han sido tomados, influenciados, trabajados por otras personas para obtener un bien. Es como si estuvieras permitiendo que a nivel histórico, ya sea algunas personas, tus familiares, otras personas, te estuvieran drenando esta energía con tus ideas, con tu fuerza, para de alguna manera hacer situaciones que tú ya habías pensado en solucionar. Dime, Nico, ¿qué hace? Haz de cuenta que en primero lo que hace es como imprimir más de su energía en la silla, lo que hace que el reflector, la pantalla, empiece a producir momentos específicos que le hacen conectar con esta emoción que tú evocas, ese punto inicial en el cual la soledad y la indiferencia hacia su persona empezó a minarse a su campo energético como si fueran como golpes, lo cual aturdió mucho a su musculatura energética, Ujú. lo hizo como protegerse demasiado a esas sensaciones, porque para él era shock, esos eran shocks como él vio que la gente a su alrededor comenzaba como a expandirse, ¿sí? A trascender a partir de lo que él pudo haber solventado y el choque estuvo en donde no se vio incluido, Ujú. ¿sabes? Donde la trascendencia de lo que los demás experimentaban no lo incluía y él entendió en un principio que debía haber sido como recíproco en un nivel un poco más del apego, ¿no? Como él creía a lo mejor en su idea que llegando a cierto momento la atención se enfocaría a él, ahora al revés, Ujú. pero Fíjate, es como si él hubiera dejado esta imagen de tanta fuerza que simplemente es lo que él enseñó a percibir ok. y a los Ento- demás percibieran. Entonces ahora quiero que se levante de esa silla, ya que no tiene esto, y empiece, fíjate bien, a eliminar esta tristeza profunda que lo ha llevado a una desilusión constante por muchos años de su vida. Y esta desilusión lo ha llevado a perder esta capacidad
como de creer en la gente, como que escucha y dice, ah, órale, sí está bien, pero ha perdido la capacidad de creer, o sea, de realmente formar parte de lo que la gente le dice. Es como esta desilusión lo hace como apartarse, que viene desde esta tristeza profunda. Dime qué hace, Nicolás. Pues lo primero que realiza él es como desconectarse de la silla, Ujú, pero es una desconexión, no es tanto como que se levanta, es como si se desconectara, si sacara tubos de su cuerpo que hacían que la energía resonara con como con su vibración, ujú, pero a la hora que se levanta, esta silla como explota. Supongo que toda existencia de esta silla dependía al 100% de siempre estarla alimentando. ujú, A la hora en que no existe alimentación, al perder la silla su función, esta explota, como que ujú, se desintegra. ujú, Este Gilberto como que se centra en su espacio, como si todo girara y se enfoca en un centro personal. Y ujú, lo que ahora que veo que él hace es que él mira mucho sus pies. ujú. Ok, sí, porque fíjate qué interesante. Esta tristeza profunda que ha tenido de desilusiones, de desencuentros, de muchas personas, de muchas situaciones, de todo, lo ha llevado a estancarse, a no querer avanzar, a estar ahí simplemente sentado. Y es hora de empezar a caminar. Quiero que empiece a nivel del alma a fortalecer toda su luminosidad para poder lograr este avance. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a eliminar todas las conexiones eh, desgastantes de que sentía que él debía cumplir como una obligación hacia la familia, hacia los amigos, hacia situaciones que le permitían a él sentir que en pequeños momentos era tomado en cuenta, era importante, era necesario para algo. Dime qué hace. Hace cuenta que él comienza en eso, en la estructura en sus pies, sus uñas. Es como si las uñas hubieran tenido contenida energía coagulada, Ujú, que se vea como conservado ahí, que no se minaba hacia las plantas. Pero a la hora en que tú le comentes esta parte, como que si las uñas supuraran algún tipo como de líquido energético que hace que se le recubran los pies, que hace que el suelo, el espacio, el ambiente, incluso las personas que se pudieran como decir que forman parte de su escenografía, ujú, se sientan desde otra perspectiva, en donde ya no se sienten aprisionantes ujú, ni absorbentes, sino que por lo contrario se siente un espacio como de llenado, un espacio de movilidad, como si se le hubiera abierto un pequeño como terreno ujú, que lo hace sentirse que puede avanzar ujú. y crear como nuevas estructuras, pero todo viene como de sus pies, ¿sabes? Lo ve los pies, avanza, camina, voltea y ve sus pies, se sorprende de esta realidad en la cual se sentía incluso por la creencia de estar sentado en la silla como inválido. Fíjate una cosa, a nivel básico, que es lo que muchas veces nos enseñan desde pequeños en esta vida, vamos entendiendo o vamos aceptando un papel que debemos de formar en la sociedad y en la familia. Quiero que empiece a eliminar todos los programas que lo van señalando y lo van poniendo en una posición estructurada para cumplir ciertas características familiares, sociales, económicas, todo, ¿sí? Pero Ujú. a partir de este momento, quiero que también elimine los programas de amor a sí mismo, o sea, desechando los otros que dije anteriormente. Quiero que esta voluntad aguerrida de él en lo físico lo empiece a vivir y a sentir en su alma, porque esa voluntad es inherente del alma. Y quiero que empiece a ejercer esta voluntad de darse él su lugar
su fuerza a partir que empiece a observar sus logros, todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado a partir de él. Dime qué hace. Haz de cuenta que lo primero que hice a la hora que pides que retire es como si su espalda Ajá. abriera ranuras que permiten que puedan sacarse como de alguna forma unos discos que Mm. creaban como una entonación, como una canción. Estos discos se embonaban perfectamente con la estructura de drenaje de la silla, porque estos discos evocaban esos espacios de victoria que rápidamente su concepción mental entendía también como derrotas, como si se le forzara a ahora observarse en el opuesto de su realidad, a hacer ver que muy a pesar de sus victorias, estaba pues como abandonado, como retirado, como no puesto en cuenta. Entonces estos discos creaban esa conexión, se retiran así, como salieran como si fueran espinillas que salen, que se inflan, y luego salen los discos así hacia afuera, y se reestructura así como su espalda, como su soporte, como su tronco, se vuelve como más sólido, como más solidificado, más bien eh, flexible, pero conteniente, ¿no? Así como estable. Y eso empieza a recorrer no solamente su espalda, sino también lo veo, por ejemplo, en sus codos, en sus rodillas, en sus nudillos de los dedos, lo que le permite es cerrar la mano y sentir su fuerza desde hace mucho tiempo que no sentía así como su fuerza. Fíjate bien. Quiero que ahora vayamos a nivel genético. Toda la información está en nuestro ADN. Quiero que a nivel genético empiece a eliminar las veces que ha sentido que se ha provocado en él esta lentitud de avance. ¿Por qué? Por los procesos que de alguna manera en la práctica de la vida le han permitido guardar memorias de no sentirse apto y no expresarlo, o de no querer o de no poder llegar a cumplir las expectativas de los demás, o querer estar siempre a la altura de algo que al final de cuentas se siente enjuiciado. Este juicio viene aprendido desde todo su clan. O sea, este juicio que se hace al hombre que sí hizo, al hombre que sí no hizo, al hombre que sí dio, al hombre que sí no dio, que todo esto quiero que empiece a eliminar todas estas programaciones de juicio a nivel genético que lo hacen observarse demasiado y no avanzar de forma natural e intuitiva. Dime qué hace. Si haz de cuenta que en esa estructura genética, que yo en este momento la veo, es como si sus genes se enfocan nuevamente, como te digo, en sus pies. Hay Ajá. una parte de esta zona energética que provoca que su em, ADN sea más presente o más vibrante, Ujú. pero en ese sentido, en lo obstruido, es como si hubiera partes en el ADN que son como roscas, cuando metes un tornillo y luego metes la rosca. Entonces no me enfoco en el tornillo, me Ujú. enfoco en la rosca porque la rosca da el sostén a lo que esa conexión pudiera determinar o no. Entonces, la estabilidad de la conexión permite que la energía drene de alguna forma. En su caso, las roscas estaban demasiado apretadas, Ujú. entonces al estar demasiado apretadas, la transfusión energética de ida salía por completo porque era de alguna forma la salida y se permeaba, pero a la hora de entrar es como si la cabecita de la tuerca no daba apertura para que algo regresara. Entonces él sentía que dejaba ir, pero no le retribuían. Pero no era una cuestión de no retribución, era más bien una sensación en la que a él no le bastaba lo que se hacía, Ujú. porque no lo recibía, porque no lo entendía, porque no lo percibía. Claro, O porque, sea, porque el juicio aprendido era mucho más grande que lo que al final de cuentas sucedía en la realidad. exacto, entonces a partir de esos juicios
lo poco mucho que se hiciera hacia él en su entorno, él lo juzgaba como poco, Ujú. siempre como poco, como nunca satisfactorio, como nunca llenante. Fíjate una cosa. A nivel genético, podemos reprogramar nuestros genes para llegar a una sanación de nuestro cuerpo físico, emocional y energético. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que a nivel histórico, a nivel histórico genético, dejamos que nuestra historia de las enfermedades, de las cosas, se llenen en nuestro ADN como una ley. Quiero que empiece a eliminar a nivel histórico todas las memorias del clan, de vidas pasadas, de todo lo que le ha traído una situación de invalidez tanto emocional como física como energética. Y dime qué hace. Primero lo que hace es como llegar, como volverse a centrar. Ujú, Yo veo que llega como si fuera con un brinco, sus pies se personifican más intensos en el sentido del movimiento. ujú. Su movimiento se intensifica, se intensiona, hay un punto de referencia que le hace voltear o no. Yo creo que él hace como un tipo de sentadilla, una cuclilla para estirar esos músculos energéticos también que le van a permitir como a crear velocidad o freno, ¿sí? En su movimiento. Hay una parte de él que se encuentra en la espalda baja Ujú. que lo hace, que le hacía no asociar la sensación adecuada con la acción que se realizaba. Entonces, luego cuando era como una fiesta o algo que debía ser muy agradable, no entendía por qué siempre estaba de malas. Y luego cuando el ambiente no le permitía a su alrededor estar como contento y feliz, de alguna forma él forzaba un exceso de gracia o de risa, ¿no? Entonces, siempre como sintiéndose fuera del lugar y la gente observándolo como así como de, ¿y este por qué reacciona de esta forma, ¿no? Claro, Algo así. pero fíjate una cosa muy importante. En el fondo, en el fondo, quiero que busques, que le ayudes a buscar a Gilberto esta experiencia en la que él se ha sentido a lo largo de esta vida y de algunas otras como falta de apoyo. O sea, él ha hecho, ha podido, ha ido hacia adelante, pero ha sentido que en algún momento todo lo que ha hecho no ha sido suficiente y se ha sentido enjuiciado y ha sentido esta falta de apoyo. Quiero que empiece a eliminar esta forma, esta creencia de querer quedar bien con todo y quiero que empiece a sintetizar todo en cuestión genética, en cuestión histórica, en cuestión de las creencias básicas, para que esto que él ha creído que es una falta de apoyo, es una falta de creer en él. Por estar esperando el reconocimiento, ha dejado de ser él para que los demás le digan a partir del juicio qué es lo que es. Quiero que elimine todo eso. Dime qué hace. Él crea como una secreción que sale de sus poros, de los poros de su rostro, de los poros de su cuerpo, de su tronco, de sus piernas, de sus dedos, de los pies, de todos los dedos. Y esta secreción es como si fuera como un polvo, así como cuando hay talco y le haces así a la botella, entonces es como humo, pero talcoso, haz de cuenta, lo que sale de su cuerpo. Ujú, Y eso lo que hacía eso era que recubría la respiración de sus células. A la respiración de sus células estar obstruida, los procesos de entrada y salida energética era cuando se sentían pesados, no fluyentes y como que solo podían ingresar por una zona. En su caso, ingresaban primero por la silla
y la silla los transformaba. Ujú. Entonces ahora las sensaciones que hay en los poros, en sus células, le llevan a evocar nuevos pensamientos, incluso empiezan a minarse energías que él no, de las cuales él no accedía y empiezan a reconfortar su cuerpo físico. Yo veo como si los glóbulos blancos Ujú. se fortifican, se hacen como más rechonchos y los glóbulos rojos se intensifican en color. Ujú. Entonces ambos glóbulos inician como una danza, un proceso la una con la otra, que reconfortan su estructura, reconfortan sus órganos, de alguna forma los restablecen hasta cierto punto, claro, ¿no? Ya hay un desgaste, Ujú. pero los vuelven a ser radiantes en el sentido de que, por ejemplo, cuando tomas el sol y te ves como rojito, así sus músculos, sus órganos se ven como con un nuevo recubrimiento, como con una nueva secreción de baba que los hace posicionarse adecuadamente en su espacio, no sentirse apretados. Puedo ver su intestino, cómo se va recorriendo energéticamente, Ujú. y es como si más que hubiera como defecación física, había mucha defecación necesaria que hacerse de emociones y Sí. pasados que no eran saludables ya, porque el pensamiento rumeante ya lo hacía ansioso, lo hacía sentirse desesperado, lo hacía sentirse incómodo, y era como esas veces en que vas tú así como en tu pensamiento y alguien te dice algo y tú reaccionas y dices, oh, pues así como muy impulsivo, imperativo, como de esas ocasiones en las cuales no entiendes por qué dijiste lo que dijiste, pero ya te fueron los caballos, ya te saltaron los estribos. Ok, muy bien. Eso, Fíjate bien. eso, todo eso lo regula. Muy bien. Ahora que ha regulado todo esto, quiero que empiece a trabajar con sus sentimientos. Quiero que empiece a acceder a sus sentires de alegría, de aceptación, todos estos sentires que de alguna manera lo van a llevar a estar en esta tierra, en este momento, en este lugar, con una tranquilidad. Quiero que empiece a aceptar su felicidad, que es su decisión, su tranquilidad, y quiero que empiece a buscar el, la calma, la quietud, la estabilidad, y quiero que estos sentimientos, junto con la emoción, empiece a enseñar a su mente a creer en él, porque él puede creer en él de una forma física, yo lo puedo hacer, pero almáticamente son estas reacciones a las creencias muy profundas. Hay que enseñar a la mente a volver a creer para volver a crear. Dime qué hace, Nico. Haz de cuenta que en esta nueva escena, la proyección que había externa delante de la silla era como un reflejo, o no más bien un reflejo, era como si se le hubiera cercenado una porción de uno de los lóbulos, el que se encuentra en el lado izquierdo hacia más hacia el frente, y habían hecho que las proyecciones se hicieran como externas, ¿no? Como si fuera una sala de cine en donde solamente puedes ser observador, pero nunca actor, nunca puede ser como una obra de teatro en donde sea como en vivo las reacciones. Entonces cambia eso porque regresa esa como pantalla, regresa y se reestructura en su espacio mental, Ujú. lo que le hace que las proyecciones ya no se vean adelante, sino que se vean detrás. O sea, a la hora en la que tú piensas en algo, primero analizas tu espacio real y luego lo proyectas, o proyectas una realidad para de alguna forma ir minando un cambio. Claro. En su sentido, él solamente veía lo que nunca se iba a poder cambiar, entonces nunca comenzaba a producir esta como secreción que lo iba a provocar, pero Ok. ahora ya lo observa desde atrás, y eso Fí- es positivo. Fíjate bien, quiero que empiece a trabajar el resentimiento, el rechazo, el remordimiento, pero ¿cómo? Tanto de lo de él hacia los otros como de los otros hacia él. Quiero que empiece a limpiar todas estas memorias para entonces liberar las obligaciones
y de alguna manera estos sentidos de compasión, de autocompasión, de inseguridad y de alguna manera de falta de aceptación para vivir, el siempre vivir sacrificándose para los demás. Dime qué hace. Pues es como que si con un movimiento de manos, él revoluciona todo. Haz de cuenta que su espacio, muy a pesar del trabajo interno que había llevado hasta el momento en tus comandos, Ujú, seguía siendo este espacio que había, pues de alguna forma consolidado su autoridad, pero también la poca importancia que había entre sus decisiones, ¿no? O sea, claro. era como sentía como un rey sin corona, ¿no? Ujú. Algo así. Como que Pero cuando... ahora, Sí. Ujú. dime, Dime. dime. No, dime, dime. Como, es que era como esta sensación en la cual sus pensamientos proyectaban una energía, pero no la energía para completar la intervención de su esfuerzo en su realidad. Entonces hubo mucho tiempo en el que vio pasar muchas cosas y como que intentaba como, opinar, decir, y simplemente las decisiones caían, se tomaban, se creaban estructuras. Él con un movimiento de manos remueve todo así, crea Es, como un super torbellino ujú. y todo vuelve como a reestructurarlo y a posicionarlo a su perspectiva de la Es realidad. que es como si él se hubiera sentido utilizado Ujú. de alguna forma y no tomado en cuenta. Entonces, O sea, por ejemplo, hasta puntos en los cuales, por decir, no llegan pensamientos de él en donde sus camisas de un lado y sus cosas de otro lado, o sea, y él decía, oye, pero ¿por qué no soy yo el que lo acomoda? Si aquí el de las decisiones debería ser yo, ¿no? Si tienes como ese tipo de disociación entre, a ver, o me dan el puesto y me dejan hacer mis acciones o de plano díganme mejor y limítenme, algo así. sí, es como si se hubiese sentido utilizado mucha parte de su vida por de alguna manera como estar dentro de una situación. Quiero que empiece a potenciar su capacidad de libre albedrío. Y quiero que empiece, fíjate bien, porque ya lo último que nos falta es empezar a potenciar todo, todo su campo energético, desde el sacro hasta la coronilla, que empiece a activar toda su energía de todos los chakras para ir a hacer una modificación en su estructura cerebral. Dime cómo es que va pasando la energía desde el sacro, desde su forma de verse y de sentirse. Fíjate bien, desde el sacro que empiece a activar su capacidad de movimiento, de moverse, de hacer. Esta energía, de alguna manera, quiero que empiece a irradiar en toda su fuerza, toda su energía sexual, toda su abundancia, toda su creación, todo lo que él ha creado, ha vivido y que puede seguir creando y que después pase así, chakra por chakra, posición por posición para activar los pensamientos, el entendimiento, el equilibrio, la identidad que es él como persona, como ser energético, que empiece a Ujú. activar su facilidad para cambiar realidades y su facilidad para conectarse con el mundo exterior y empiece a entender y abrir todos sus centros para que tu centro psíquico esté equilibrado. Haz de cuenta que, mira, la forma en que yo veo que lo hace Ajá. es que rellena o restablece las porciones energéticas que le permiten rebalancear su energía sexual. Mm. Entonces es como si él eyaculara para su interior, Ujú. pero no es una eyaculación de esperma, es como una eyaculación energética en donde Energética, él sí. empieza a fertilizar como sus centros energéticos. A la hora en que esta energía recorre todo esto, se encienden, vibran, se calientan
en el sentido a que la vibración se vuelve de una velocidad tan constante que empieza a producir mucho calor, una sensación de emanación de calor. Ujú, Cuando él hace esto, él recorre todos sus centros energéticos a través de su propia fertilización, de su propia ujú, fecundación. Es como si él mm, fecundara así su energía ujú, para crear como una nueva estructura o una nueva radiación energética, una nueva vibración que le permite a toda su estructura, a todos sus sistemas energéticos, físicos, emocionales y mentales ampliarse, ujú, desquebrantarse en el sentido a que la estructura, lo estructurado que había estado, lo rígido, ujú, se desfragmenta para crear como unas telas flexibles, unas telas más manipulables en el sentido de manipulable de más accesible a transformar. ujú. Muy bien. Ahora, fíjate bien. El cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Quiero Ujú. em, que observes, es todo esto, hemisferios, están unidos por un cuerpo calloso. Quiero que empiecen de alguna manera estos hemisferios a comunicarse de una forma más equilibrada, o sea, que corra la información de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si haz de cuenta que con esa estructura con la que habitaba en la silla, las conexiones se habían hecho tan sólidas que la energía pasaba sin recabar pulsación o sin recabar magnetismo, ¿sabes? Era como si solamente en vez de electricidad que conectaba las neuronas fuera como un líquido que pasaba de un espacio a otro. Entonces no era vibrante, no era refulgente, era más como un estadio estático del pensamiento, pero ahora las neuronas se estimulan mucho, empiezan a vibrar y a electrificarse y empiezan a electrificar las neuronas que están alrededor al punto en el que todo su cerebro se convierte como una red eléctrica eh, que lo hace accederse en el sentido que por ejemplo, hay mucha experiencia en Sí. sí misma Ujú, que él tiene que había como dejado a un lado ujú, cuando esta experiencia aún le puede dar, por ejemplo, para experimentarse él a sí mismo en hobbies o en actividades que a él le fascinan y que nunca, y que en su pasado más remoto físico no experimentó por creer que tenía una posición de resguardo, una posición a la cual no se le iba a permitir. Entonces se reestructuran estos pensamientos y empiezan a llegar ideas, empieza a llegar imaginación, empieza a llegar creatividad, empieza a llegar como dibujos a su mente, ¿sabes? fíjate bien, el cerebro vamos a pensar, vamos a imaginarnos que está dividido en cuatro lóbulos, que el lóbulo frontal, que es el que está enfrente, el parietal que está más aquí, el occipital que está atrás y el temporal que está como en medio del cerebro. Primero, quiero que empiece a activar cada lóbulo, activando, por ejemplo, en el frontal es como si fuera el director de orquesta, es donde se traduce lo del lenguaje, este tipo de cosas. Quiero que empiece a activarlo. El parental es el que de alguna manera integra toda la información que hay para hacer movimientos, para nuestro movimiento físico. Quiero que empiece a activarlos todos al tiempo, cada uno con su frecuencia energética, pero conviviendo entre sí. El occipital, donde de alguna forma recibimos toda esta información visual, todo lo que llega del exterior. Y creo, a ver, el temporal creo que es todo lo que son los sentidos, todo lo que son el gusto, todo, quiero que empiece a activarlo todo para pasarlo a su tronco cerebral, para que después vaya, fíjate bien, a su ritmo cardíaco, vaya a su tensión arterial, vaya a su respiración y empiece a llenar todo su cuerpo de esta nueva energía, todo su cuerpo
de esta nueva energía a partir de esta forma neuronal, sensorial, de recibir su propia energía, su propia fuerza y sus propias capacidades de acceder a su propia memoria. Si haz de cuenta que él crea como un vórtice energético en su mente, que sale así como un disco y empieza a girar. Al momento en que gira, empieza como a minarse esta energía que se vuelve como un viento a toda su piel, todas sus células, lo que hace, como mencionas, que las partes físicas que evocan una sensación, un sentido, se vuelvan más apremiantes en el sentido a lo que toman para crear un mejor papel a la hora de la interacción en su espacio, ¿no? Entonces empieza a ser más sensible con respecto a las energías que lo rodean, a las sensaciones, a las personas, lo que le hace que su estructura mental evoque decisiones más seguras, más determinantes, más flexibles, más creativas, incluso en soluciones, lo que lo empieza a hacer como yo veo como un referente a conversaciones, empieza como a querer contar, a querer decir, a querer enseñar, pero desde otro punto, desde el punto en el cual se disfruta él mismo y disfruta su experiencia adquirida, ¿no? Disfruta de contar o de expresar aquello que ha sentido. Y este vórtice sigue recorriendo así de la parte de su mente hacia abajo y empieza a estructurar su piel, empieza a estructurar los vellos de su piel, que son como canales de percepción, como pequeñas antenitas, sus ojos, su boca, su nariz, sus oídos, sus órganos genitales, toda esta parte de percepción de la realidad se enrojece un poco por la intensidad de lo no haber utilizado, pero poco a poco empieza a establecerse hasta llegar a una tonalidad más como rosa fuerte, haz de cuenta. Ok. ¿Cómo se siente, Gilberto? Bien. Muy bien. Nico, ¿cómo lo ves? Yo lo veo diferente, lo veo no sentado, sino como cuando tienes esta posición que estás como observando a la distancia, ¿sí? Ujú. Como decisivo, como líder, como si entendiera la responsabilidad de su equipo y la vive, pero la vive no desde el sufrimiento y el drenaje, sino la vive desde donde se toma la característica de su papel, de su protagónico y se siente atractivo, se siente fuerte, se siente como como de alguna forma así como un héroe, pero no al nivel de la fantasía, sino al nivel en el cual comprende en realidad la potencia de todo lo que ha levantado. Ok. Muy bien. ¿Lo ves conectado a algo o a alguien? No existen conexiones más que las que como que se recorren hacia su estructura familiar, pero las conexiones no son hostigantes Ujú. y poco a poco yo veo cómo su energía va a ir como recortando reflujos energéticos que ya no son necesarios, que en este momento por costumbre lo entendió de esa forma, pero poco a poco está retirando él energéticamente estas conexiones que no es que le drenen, pero que sí que le hacen invertir tiempo en pensamiento. Ujú. Entonces, poco a poco su pensamiento está regresando a él. Y con el paso de los días se va a dar cuenta de que sus pensamientos y lo que desea se empiezan a enfocar en su propia felicidad y estructura personal. Ok. ¿Usted cómo se siente, Gilberto? Bien. Muy bien. Muy bien. Pregúntale, bueno, observa cómo lo ves ahora em, con sus problemas musculares. ¿Lo ves mucho mejor? ¿Lo ves que estos dolores o estas situaciones pasan, se mantienen, se estabilizan, se arreglan un poco? ¿Cómo ves, Nicolás? No, se ve que se recorren, se ve que de alguna forma los músculos empiezan a no sentirse tan apretados ante su propia consistencia física, entonces se empiezan a relajar, a desinflamar y a desentumir, lo que le da una nueva sensación de vigor, de vigor. Ok, observa si
esta debilidad de alguna forma se va o queda en él, no sé. Va a recuperar fuerza. Ujú, La debilidad se va a sentir más como un estado de adormecimiento, ujú, más como la sensación del reposo, porque también hay un punto en el que el reposo le beneficia, o sea, ujú. el descanso que ahora comienza o puede percibir, ahora es de disfrute, no de impaciencia por la no acción. Entonces estos espacios de renovación de descanso son más reconfortantes. Estas molestias estomacales, observa cómo lo ves. No, yo vi que cuando él limpió su intestino, Ujú. muchos de los problemas estomacales se retiraron porque eran como programas o pequeñas estructuras programáticas que tenía pegadas alrededor de todo de él. Observa estas resacas que salieron de esta enfermedad que tuvo del COVID, si quedan o se transforman o ya no están o qué pasa. Yo observo que a partir de la inflamación de toda su estructura, Ujú. tanto mental, emocional y energética, este tipo de sensaciones empiezan a ser más foráneas cada vez, Ok, al punto en el que cuando se restabiliza su equilibrio, desaparecen. muy bien. Ahora pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física que está aquí escuchándolo. Está teniendo una conversación con él mismo en donde se explica, como que él intenta explicarse Mm, la forma en la que este nuevo vigor puede ser aplicado. Entonces él se dice algo como levántate y avanza. Tenemos una fuerza que nos ha permitido construir todo. Él se dice así mismo como un imperio, ¿no? Pero él habla de su linaje, ¿no? de su fuerza, Que sí, claro. para él es un orgullo, ajá. Ujú. Entonces, y como que se dice, y aún hay más. Muy bien, Como si muy, se invita a no ser, como que se invita a no verlo como una terminación. muy bien. Desconectan de Ujú. todo y de todos porque vamos a volver y desconectados de todo y de todo regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten como su cuerpo se llena de fuerza y de energía, se sienten grandes, fuertes, dioses, poderosos, creadores, enérgicos, ligeros y livianos y maravillosos. Y a la cuenta de tres abren sus ojos. Uno, dos, tres. Nico, don Gilberto, ¿cómo está? Bien, ¿Cómo se siente? bien. ¿Sintió algo durante la sesión? ¿Mandé? ¿Sintió algo durante la sesión? Pues, molestias muy leves. Ok, muy bien. Entonces vamos a cortar la grabación. Don Gilberto, ¿usted va a permitir que la sesión sea pública? Sí, no pasa nada. Ok, voy a cortar la grabación y nos quedamos en línea un segundo. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, don Gilberto, por la confianza. Gracias, Nico, por ser nuestros ojos hoy. Síganme en mis redes sociales y seguimos aquí. Bye.